A todos, por venir. El tema que hablábamos recién con Luis es económico. Vienen medidas, hay medidas inminentes. Esto de que se pueda usar dólares. Agustín, yo sé que vos, además de saber, tenés información. Bueno, vamos por partes. A ver, ¿qué es lo que vamos a poder hacer a Lo partir primero de que no sé cuándo se lo anuncie? primero que hay que tener en cuenta es que en la economía argentina lo que faltan son pesos, Sí. no dólares. Vos tenés en cuenta que las reservas internacionales hoy equivalen a unos 45.000 millones de pesos. La base monetaria equivale a 31 millones. Bueno, evidentemente, desde el punto de vista de la necesidad de dinero transaccional, se necesitan más pesos o, de lo contrario, poder usar los dólares transaccionalmente. Pero vos te imaginás a la gente diciendo voy a usar un Bueno, dólar ahí para está. pagar Es todo un cambio cultural. al kiosco. Es todo un cambio cultural. Por ejemplo, lo veo a Luis Tonelli y no se desprende ni un dólar ni a palos. Acá hay una clave. Si lo estuviera, de todo lo que están diciendo. Yo voy a sacar los dólares y voy a comprar, se compra un auto, te compras un terreno, arreglas tu casa, vos sacás 10.000 dólares. A mí lo que me están diciendo es que el banco no te puede preguntar de dónde lo sacaste. Que la FED no puede aparecer y no, entonces es una especie de blanqueo. Es un blanqueo no declarado. Porque lo importante es eso. A mí, ¿me van a preguntar de dónde saqué la plata cuando yo saque los dólares a comprar algo? Como lo que se pretende es justamente darle uso, acá lo primero que tiene que resolverse es, vos sabés que, y sobre todo después del 2001, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, los organismos internacionales aumentaron su control, llevándolo a niveles de control policíaco, sobre todo lo que tenía que ver con los movimientos de dinero, El GAFI. con las transacciones y concretamente el GAFI. Un organismo, ojo, todo suena muy lindo, pero la realidad es que hoy cualquier argentino puede ser perseguido por autolavado por tan solo utilizar los dólares que se vio obligado por las normas de su momento a comprar en una cueva, pero que fueron comprados con pesos legítimamente ganados que pagaron impuestos. Ahora, puede ser acusado de autolavado, con lo cual no estoy hablando de la FIP, acá la FIP no tiene nada que ver, tiene que ver la UIF, y el tema es muchísimo más serio, ¿sí? Y bueno, Ese estado policíaco hay que de alguna forma desarmarlo. esa es la medida que está preparando el gobierno. ¿Vos cambiás un dólar para una transacción común? Comprar un bien con dólares se va a hacer de lo más común. Esto ya lo vivimos. Durante 7 años en la Argentina, el gobierno de Carlos Menem, la gente no te aceptaba pesos, no te aceptaba dólares, quería pesos. Era 1 a 1 durante 7 años, 2% de inflación anual. Vamos a una inflación de un dígito para el año que viene y la posibilidad de que una persona pueda utilizar su dinero legítimamente ganado, pero no declarado, en comprarse un auto, en comprarse una casa, en la medida que tenga que ver con su giro económico. Yo creo que este es el secreto que todavía no se ha develado, que va a haber que utilizar dinero que tenga que ver con tu realidad económica. Si vos nunca tuviste un peso, no podés tener 50.000 dólares para comprarte un auto. Pero si vos sos un empresario, sí podés tener 50.000 dólares para comprarte un auto o 100.000 para comprarte el comienzo de una casa, porque la realidad es que en la Argentina la economía en negro es la mitad de la economía que vivimos. Les guste o no les guste a todo el mundo. Vos vas a un negocio, fuiste durante los últimos 20 años, pero vas ahora y te dicen, sin boleta 15% menos. ¿Esto qué significa? Eso. ¿Qué están negreando? Ya que Eso te lo tengo, sabemos todos. vos te has vuelto un experto en el cónclave, lo estás siguiendo minuto a minuto. Recordemos que empieza el miércoles. ¿Podemos tener papa esta semana? ¿Podemos tener papa esta semana? Podemos tener papa esta semana, pero yo denuncié hoy en Clarín una canallada vaticana que quiero reiterar acá, que es la conspiración de la izquierda para intentar impedir la llegada del cardenal Parolin al papado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. Hay 3 hombres cardenales que empiezan a aparecer como los posibles. Uno, Peter Erdo de Hungría, el otro,
Pietro Parolin, el canciller, el secretario de Estado del Papa de Francisco, y uno de izquierda. El de izquierda tienen pocos votos, porque Parolin se está llevando los votos bergoglianos. Entonces se repite con Parolin lo que ya se hizo en la Argentina y en el cónclave con Bergoglio. En la Argentina, por orden de Kirchner, se decía que Bergoglio era un asesino de sacerdotes, que había entregado de muchos años 2000... atrás. Muchos años atrás. Se murieron todos. Pero las ideas de Kirchner siguen funcionando, son parte del drama nacional. Fue tanta el ataque a Bergoglio que muchos suponían que nadie iba a aceptar en el kirchnerismo que llegara al papado. De hecho, la primera semana que fue papa, nadie lo quiso homenajear porque tenía miedo de que Cristina se enojara, ¿no? Pero es interesante. ¿Que ahora hay algo parecido? Ahora hay algo mucho más orquestado porque está en el Vaticano. ¿Adentro del Vaticano? Adentro del Vaticano y en los alrededores del Vaticano, con una conformación que implica infamias sobre Parolin, decir que Parolin estaba peleado con Francisco para tratar de sacarle los votos que Francisco pueda tener adentro del cónclave, y que está enfermo. Un periodista dijo: dudan los cardenales de que se pueda votar a un cardenal que está enfermo. Bueno, yo te traje algo muy importante, tiene 38 segundos, un testimonio de Francisco cuando le quisieron hacer esto mismo en el cónclave en el que fue elegido. Dale. Un cardenal viene corriendo de atrás y me dice: un minutito, por favor, ¿es verdad que a usted le sacaron un pulmón? Dije: no, me sacaron el lóbulo superior derecho, porque tenía quistes. Ah, ¿y esto cuándo fue? Y yo le dije: en el año 57. Y dijo: estas maniobras de último momento, y se dio vuelta. Y ahí me avivé. Ahí me di cuenta que había campaña a favor y campaña en contra por esto. Es que como todo Estado debe tener una cantidad de... ¿Sabes que hay una leyenda que dicen que le preguntaron al Juan XXIII cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y más o menos la mitad, dijo. Muy buena, muy buena. No, pero acá hay algo mucho más grave, que es la búsqueda de una izquierda en retroceso en el mundo, de una colina política tan importante como la voz del líder de la Iglesia Católica. Por eso estas infamias respecto a Parolin, que yo creo que va a terminar como aquella frase de Rabindranath Tagore, que decía: las piedras que me tiran son el pedestal en el que me subo. Todo el mundo sabe que, lo he dicho públicamente, que a mí me encanta Peter Erdő, el cardenal de Hungría, un hombre muy parecido a Juan Pablo II, pero cuando veo que la izquierda ataca en esta forma a Parolin, me siento inclinado a decir: no hay que dejarlo pasar. Lo tenemos al secretario de culto. Nahuel, gracias por venir. A ver, ¿qué pensás de esto? ¿Vos tenés un preferido o no? No, a ver, a mí me cuesta mucho hablar desde el lado político siendo practicante. Yo te digo, la elección del Papa se da por intercesión del Espíritu Santo. Sin duda. Y ahí se hace presente en la elección a través de la oración de cada cardenal. Después es cierto, hay líneas ideológicas, si se quiere, adentro de los distintos cardenales. Por un lado vos tenés a Zuppi, tenés a Piazzavala, por el otro lado está el cardenal de Budapest, que es Peter Erdő, y Parolin aparece al medio como un conciliador, un diplomático, y lo que se habla mucho en esta elección que viene es, primero es una elección absolutamente cerrada, hay muy poca información, lo cual no nos sorprende que distintos actores Eso debería ser así, si todos juran silencio, debería ser... A partir del 7 de mayo se acaba... se acaba el contacto con el mundo externo. Pero ahora es cierto una aclaración que hay a esto que es muy operaciones. importante. Es verdad lo que él dice. Primero, yo también creo en el Espíritu Santo, pero además lo que se está hablando es en el precónclave. Exactamente. En el cónclave no vamos a saber qué pasa adentro, pero este precónclave lo integran no solamente los que van a votar, todos los cardenales, y ahí sí hay filtraciones y hay operaciones. No, y además llaman a gente de afuera, porque lo que se hace es la Iglesia prepararse
para ver cuál es el mundo que se viene. Y esos son los que filtran. Y muchas veces sí, por supuesto. Porque obviamente siempre ha habido sorpresas, o casi siempre, ¿no? Yo digo, en la época de los apóstoles te decían, ¿cuál elegís? ¿El que negó 3 veces a Cristo? No. Bueno, y salió ese. Mirá, en el caso de Juan Pablo II, que es el papa que yo más conocí, porque trabajaba en Roma en aquella época e integraba la Internacional Demócrata Cristiana, así que lo traté personalmente. Él no estaba en los papeles de nadie, había 2 cardenales absolutamente enfrentados. Uno da a conocer un presunto secreto del otro. El secreto era cierto, pero como el otro lo dio a conocer, ambos cayeron y salió Juan Pablo II. En el caso de Bergoglio, que todo el mundo dice que no tenía chances, en realidad en el concilio anterior, en el cónclave anterior, había salido segundo atrás de Benedicto. Lo que pasa es que él se va de acá diciendo mi tiempo ya pasó. Bueno, el Espíritu Santo decidió otra cosa. Esperemos que en este cónclave tengamos un papa que realmente el mundo necesita. Carlos, antes de que te vayas, porque sé que tenés poco tiempo, quiero presentarte un tema que trae Bebo Granados, porque Bebo, no sé por qué, Bebo dice, compara estos tiempos, esta elección que viene en octubre... Con 1991. 91, que además vos creo que fuiste candidato. El 91, Carlos, para mí es exactamente igual que este año. ¿Por qué? Menem en el 91 deja el gradualismo de lado y va por política de shock. Lo nombra en enero del 91, lo nombra Cavallo. Allí pone todas las cuentas en orden, baja violentamente la inflación, viene la convertibilidad, anuncia las privatizaciones y hay un conflicto. Porque el radicalismo, con la sangre en el ojo por lo que le había pasado a Alfonsín, se enfrenta. Y vienen unas elecciones que son clave, en octubre del 91. O seguía el plan económico o abortaba en ese momento. Y me parece que este año es exactamente lo mismo, porque todos los empresarios te dicen, sí, está por invertir, minería, tenemos que terminar el gasoducto y el oleoducto y esto, pero ¿sabes qué quiero saber? ¿Los argentinos van a seguir con esto o acá se para? Y yo creo que es igual que en los 21. Ahí estaba Rucauf en el cartel, ¿eh? Sí. Ojo, ahí estaba Rucauf en el cartel. Sí, ahí estaba. Perdón, Bebo, sí, dale. Igual. Yo creo que es verdad que los empresarios están mirando a las elecciones. Creo que la ventaja que tiene Milei es que empezó por lo que nosotros no hicimos. Es decir, empezó por bajar violentamente el gasto público. Entonces, una vez que la convertibilidad nueva, veremos cómo funciona, digamos, cuando el dólar y el peso sean equivalentes dentro de un año o 2, eso ya no tiene marcha atrás porque el gasto público fue el drama que destruyó la convertibilidad 7 años después de haber empezado. Pero efectivamente yo hablo con los empresarios y hablo con inversores externos que están pensando mucho en la elección, sobre todo la de octubre. Sí. Pero ¿qué pasó? Que la de capital y la de provincia, que eran una elección de primera B, se ha convertido en la Champions League. La paso. Porque acá tenés en la capital al presidente, que obviamente tiene a Dorni, lo tenés a Macri, que tiene a los Penatos, ahí se equivocó porque romper con Rodríguez Larreta para mí es un error fatídico para él, y lo tenés a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández jugando a su viejo amigo, ¿cómo se llama? Santoro, ¿no? A veces se me escapa el nombre de Santoro. Sí, no sé por qué. Bueno, entonces digo, y en provincia de Buenos Aires, yo les quiero dar una novedad de hace un ratito nomás. A ver. Kicillof consiguió una nueva ventaja sobre Cristina. ¿Cuál? Hay que anotar las listas de provincia de Buenos Aires antes que las nacionales. En consecuencia, el que se presenta en provincia no se puede presentar en octubre. Claro. Y esto es vital porque Kicillof dice, Cristina, ¿querés ser candidata a la grande? No me podés jugar en el barrio. Claro. Van a ser 2 elecciones muy importantes, 2 Champions League en lugar de primera B. Pero yo coincido en que la elección de octubre es para el mundo financiero una elección clave. Creo que sería, Carlos, Menem ganó con el 40-20 prácticamente. Sí. Y eso fue fundamental. Y todos me dicen, 40% en la nacional es lo mínimo que hay que sacar, 40% porque conseguís los diputados, y fundamentalmente los diputados, para que no te compliquen la vida en los próximos 2 años. A ver, yo creo que Milei va a superar ese porcentaje en la medida en que la inflación siga bajando. Sí.
Porque hay una cosa que todos deben entender y los políticos primero. La gente vota por su metro cuadrado. Si realmente la inflación a partir de junio y julio es una inflación menor al 2% y va acercándose al 1%, va a ser una LUT el de Milei en octubre. Más rápido de lo que todos imaginan. Bueno, por eso digo, si cae la inflación rápido, ganan los gobiernos. En el mundo entero pasa igual, no solamente acá. Sí. Cuando yo decía va a ganar Trump, ¿por qué era, Bebo? Porque había inflación en Estados Unidos, ¿no? Claro. No era un problema que estaba discutiendo ideología. La gente decide por su metro cuadrado. Este gobierno, si realmente hace la operación dólar y realmente libera, se acaba este famoso tema de la persecución y del origen de los fondos. Y tiene que acabar eso. Sí, pero esto no necesita una ley. Bien. Esto necesita una política del ARCA, Pancho, lo que era la FIB. Quiero preguntarle a Luis Tonelli también, a ver cómo lo está viendo, Luis. Bueno, un poco lo que decía Carlos, ¿no? Vos fíjate el boomerang en que resultó el desdoblamiento de Jorge Macri de las elecciones, que finalmente nacionalizó, ¿cierto?, una elección legislativa de la ciudad de Buenos Aires y la hizo nacional, casi global, ¿no? Porque se metió el FMI incluso. Sí. ¿No? Digo, tan importante para este gobierno, que es un gobierno que realmente lo que ha generado es expectativa, ¿no? Y hoy el mundo se mueve en base a expectativas, sí, ¿no? Y para esto realmente hay que reconocer que Milei es un gran influencer, ¿no es cierto?, su profesión, ¿no? Todavía no tenemos el resultado de la capital, no sabemos, está muy disperso. Está muy disperso. Igualmente... Ahora, cuidado con un tema, ¿no? Creo que lo dijimos acá en el 2021, me acuerdo en tu programa. Milei, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, tuvo una enorme cantidad de votos. O sea, pensar que Milei solamente disputa el voto no peronista muy es un error. Eso. Cuando ganó las presidenciales, sí, ¿no es cierto?, con un 5 o 6% más que le vino de un voto que era netamente peronista y había votado Alberto Fernández. Y la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Ni hablar. Entonces, sí, digo, se está metiendo en el medio, es un centro, ¿no es cierto?, que es un centro extremo. ¿Extremo en qué sentido? En que no está con la moderación típica. Fíjate, el que fue al centro moderado se quedó sin nada. Sí, digo, el escenario es distinto al 91, las elecciones están desdobladas en la mayoría de los distritos, lo decíamos en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de acá hasta octubre, que falta muchísimo, no la tiene cómoda en casi ninguno de los distritos. Obviamente que después de la elección cada uno va a leer su resultado según su conveniencia, pero de acá hasta octubre, en cada uno de los distritos vamos a ver una elección compleja para el oficialismo, para la Libertad Avanza, que la va a leer, obviamente, muchas veces en tono local, pero lo cierto es que para octubre falta mucho. Yo lo veo muy optimista, Rucauf, pero me parece que falta bastante. A Carlos, gracias por al contrario, un solo comentario respecto a esto. Siempre le cuesta a todos los líderes transmitir el voto en las elecciones locales. Con Menem, que tenía el aparato del PJ, teníamos que hacer una campaña vote a Menem votando sus candidatos. No define la visión del mundo financiero lo que ocurra en las provincias. Sí en Buenos Aires, no en las provincias del interior, y sí en octubre. Septiembre en Buenos Aires, octubre en La Nación, es lo que va a definir. Gracias por venir, Carlos. Nahuel, ¿con cuánto se conforma o cuánto tendría que ser la base electoral en octubre para que el gobierno pueda llevar a cabo reformas que son difíciles? Porque habla de reforma laboral, reforma impositiva. Para todo eso necesitas el Congreso. Sí, claro. A ver, primero que nada, nosotros con el 10% de la Cámara de Senadores y con el 15% de la Cámara de Diputados se llevó a cabo la modernización o la profundización del cambio del Estado más grande de la historia. Digo, la ley base fue eso. Nosotros sacamos con 15% de la Cámara de Senadores y el 10% de diputados, o al revés, 40 diputados y 7 senadores. La elección que viene, por supuesto que es sumamente importante porque necesitamos llevar adelante y seguir profundizando las reformas que plantea el presidente Milei, sobre todo porque en Argentina existe una oposición que es netamente dañina. En Argentina, hoy la oposición, el kirchnerismo, lo único que intenta hacer es poner palos en la rueda y que los procesos de transformación que la misma gente decidió no se lleven adelante. Nosotros creemos que podemos en octubre sacar arriba
si vos me preguntás a mí, soy muy optimista, digo, para mí arriba de los 50 puntos podemos sacar. ¿Arriba de los 50 puntos? Sí, yo creo que sí. Y además hay un dato que no es menor, se renuevan las bancas, solamente 2 bancas en provincia de Buenos Aires y 2 bancas por ciudad de Buenos Aires. Entonces, cualquier elección es más de un 500% de ganancia. Mirá esta encuesta y de paso le pregunto también a Luis. ¿A quiénes votarían los menores de 40 años? Encuesta a nivel nacional. La Libertad Avanza, 39,5. Kirchnerismo, 25,6. Peronismo, 10,2. Qué bajo el peronismo, ¿no? PRO, 5,9. UCR, 4,1. Comunismo, 3. Otros 4,3. Indecisos blancos, 7,4. ¿Qué ves acá, Luis? Bueno, ahí está dividido kirchnerismo y peronismo, ¿no? Cuando vos los juntás, Claro. ¿no? Ahí hace más o menos Ahora ellos están lo histórico. haciendo lo posible por dividirse, pero bueno, seguramente van a ir juntos. Pero viste que la oposición no peronista hace todo lo posible también para unirlos, ¿no? A veces escucho, ¿no es cierto?, que se identifica a todo el peronismo con el kirchnerismo. Cuando el mileísmo sacó votos del peronismo y a veces ese gorilismo te hace que se te aglutine, ¿no es cierto? Pero Entonces, vos qué sabés, el kirchnerismo no está centrado fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, porque en el conurbano. Yo recorrí en el conurbano, porque vas para las provincias y es otra cosa totalmente diferente. Entonces, digo, también esa perspectiva, yo digo yo que soy un gorila, pero depilado, ¿no es cierto? Realmente estudié en la Universidad de Bergoglio, en El Salvador, que era el vicario de Dios en la tierra y el vicario de Perón en la tierra, decíamos, ¿no? Cuando éramos estudiantes. Pero bueno, digo, más allá de esta broma, me parece que también depende mucho cuándo se hagan las elecciones en la Argentina, ¿no? Porque es todo tan volátil. Vos fíjate que hace un mes atrás, ¿no?, estábamos preocupados por la estabilidad del gobierno incluso, ¿no? Por el cepo. Entonces digo, cuidado cuando se hacen las elecciones. Bueno, vos no, pero digo, ¿Sabés qué cambió el gobierno todo? estaba preocupado. ¿Sabés qué cambió todo? La salida del cepo. Sí, Y bueno, el espaldazo de Trump. Bueno, Bueno, desde ya, es inédito, todo, también. por Es supuesto. inédito, Pero ¿no para es que cierto? quiero que Con vean semejante esto. influencia en el mundo, ¿viste? Hasta impresionante. yo me la Mirá digo. esto, mirá, Agustín. Yo vengo del gobierno de la Alianza, imagínate. Esto pasó después del cepo. Este es un trabajo que hizo Focus Market, Damián Dipache. Pongamos la placa, a ver. Porque después del cepo, claro, antes del cepo hubo quienes se adelantaron y dijeron, bueno, me adelanto y aumento. Fíjate la diferencia, por ejemplo, que tenés en la bondiola de cerdo, nada más. Me centro en eso. 89%, depende dónde compres. Es decir, en la Argentina no sabés cuánto valen las cosas. Y esto ocurre, lo traje como ejemplo, pero está lleno de El problema, digamos, la cruzada del ministro de Economía con los supermercados para que no se fueran de banda con las remarcaciones como había ocurrido, tiene más que ver con, no tanto con la caída de la inflación, porque la inflación te puedo asegurar que va a caer con una Vos estás diciendo, no es Paula Español midiendo la góndola. Lo que con está el tratando de metro. anticipar es que esa mercadería no se quede en las estanterías de las góndolas. Que no vuelva a pasar como en enero, febrero, marzo, abril, que a la sombra de una campaña sucia, recordemos el dólar Rodríguez Larreta, ¿no?, de 3.000 pesos y otros que hablaban de cualquier disparate más, hubo un overshooting de precios donde, por supuesto, a esos precios no se vendía. Y entonces, el problema era teóricamente la caída de la actividad económica. Vaya, como te estás O sea, midiendo... vos estás diciendo que acá hay más riesgo de una recesión que de inflación. Vos necesitas dinero transaccional para que la economía funcione aceitadamente, por un lado. Por otro, necesitas que los agentes económicos no te pongan precios disparatados, porque si no, la gente, hoy, los pesos mandan y agarra, sale a elegir y algunos van a ser premiados, pero otros van a ser castigados y en el camino eso es menos ventas, A ver, mirá, menos actividad poné económica. la placa de productos de almacén, porque es impresionante esto, más o menos lo mismo. Fíjate, el azúcar, ponele, ¿qué dice ahí? 34% la diferencia. Todos tienen, depende de dónde compres, si es en mayorista, si es supermercado chino, si es en tienda express, hipermercado, todos temas que maneja Alfredo Sainz. ¿Es así, Alfredo, o no? Sí, te digo, mira, mucha dispersión, ¿no? La dispersión es un clásico, no es un problema de este gobierno, viene pasando históricamente, los canales.
con el tema de inflación, cuando vos tenías una inflación corriendo a 2 dígitos mensuales, fines del gobierno de Massa y Alberto, era inevitable. Ahora está más tranquilizado. Yo no soy tan optimista con el tema de inflación. Creo que en 10 días se va a conocer el dato de abril. Tendría que mostrar una baja del 3,7, pero no sé hasta qué punto es tanto para festejar. Hay un dato a tener en cuenta. Abril es un mes con muy baja estacionalidad. La inflación es como un alimento fresco que vos tenés altísima estacionalidad o baja. Bueno, la inflación va fluctuando mucho de acuerdo al mes. El 3,7 de marzo fue un número feo, pero marzo tenía una estacionalidad alta. Sí. En abril tiene que bajar. A ver, poné las proyecciones que las tenía por ahí. Vos las habías traído, Alfredo. Sí, mira, te va a pasar ahora el cuadro parece como los productos que analiza también Dipache con una altísima dispersión, porque vos tenés desde los más optimistas que hablan de un 3 hasta el 3,8. El 3,8 sería un dato muy negativo para el gobierno porque sería más alto que marzo. Ahí faltan Equilibra y Ferreres, que lo miden por debajo de 3. Sí, tío, la esperanza del gobierno, que se va a conocer en 10 días, es que comience con 2 la inflación. No parece algo tan difícil. Hay que ver si después la verdad que va a venir para abril, porque un poco lo veníamos hablando de cuando fue salida el cepo, ese lunes fatídico que empezaron a llegar todas las empresas con las listas nuevas a los supermercados. El gobierno logró frenarla, creo que actuó bien, digamos, actuó con rapidez, con músculo, pero por otro lado tenés a los proveedores que vienen de más de 10 años, los controles de precios, los llamados de un secretario de Comercio, en su momento Moreno, ahora Pablo Lavín, para diciendo a los supermercados no tomes listas nuevas, no es algo nuevo. Creo que de entrada te lo van a aceptar, a cualquier gobierno le das unos días, decir, bueno, ok, no te acepto, por eso salió tan fuerte el gobierno. Te acordás que cargó contra 2 empresas grandes, contra Molinos y Unilever, diciendo ellos son los que están liderando, un poco son el resto de las compañías las siguieron. Hay que ver qué va a pasar las próximas semanas. Ya tenemos mucha experiencia de empresas que te dicen, ok, te freno este aumento, lo guardo una semana, lo divido en 2, lo paso a algún canal y a otro no, es algo típico, lo paso a un mayorista, de la típica dispersión de precios. Los chinos pasan contra siempre productos más caros porque los chinos tienen menos poder de negociación, se pueden sentar con menos poder frente al proveedor que te dice, che, si no me pagás esto, si no me aceptás el aumento, no te bajo la mercadería. Yo creo que va a ser un mes interesante que se va a vivir en mayo con una pelea grande entre proveedores y supermercados, con el gobierno empujando para que no acepten los aumentos. En los próximos meses la presión va a ser peor, porque ellos van a considerar que los precios van a estar son fundamentales para las elecciones, así que te imaginas que casi te diría que el que aumente los precios por encima de determinado nivel casi va a ser acusado de un traidor e infame a la patria. Pero vos lo conocés, eso sí, no funciona mucho, digamos, la amenaza esa funciona una semana, si no... Yo creo que la amenaza que sí funciona es la de la competencia, ¿no? Eso sí. Y acá lo que se va a hacer es fomentar la competencia y de hecho ya ha pasado que se ha abierto a la importación ciertos rubros cuando se mostraba cierta inflexibilidad a la baja. Y yo querría hacer un punto del tema de marzo, porque marzo fue un mes muy particular y si no se entiende lo que pasó en marzo. En marzo hubo una estacionalidad inusitada. Los productos estacionales, y ojo, la carne es un producto estacional que no figura entre los estacionales del INDEC, debiera pero figurar, marzo está en el quedó en el pasado, marzo. Sí, pero lo que pasa es que es muy importante esto. Los productos estacionales, cuando te suben, son en realidad cambios de precios relativos. Esos mismos cambios de precios relativos, por su propia estacionalidad, en algún momento te bajan. Así que, muchachos, aquellos que les gusta la inflación, no se alegren tanto con el número de marzo que se fue la luna, porque también en algún momento esos mismos productos también bajan. Hay un dato, reforzando que es Agustín, te digo que vos lo ves, el dato de inflación que fue muy malo, y especialmente en alimentos, se explicaba básicamente por los estacionales. Los industriales, los productos de almacén, que son los más básicos, te digo, fideos, yerba, harinas y galletitas, los 4 tuviste deflación en marzo, te digo. Fue un dato que pasó inadvertido, fue un mes tan duro, tantos cambios, pero casi se conoció el día de inflación, el dato de inflación se conoció con la salida del cepo. No había sido para los productos de almacén, que son muy básicos, muy sensibles para la clase baja. Ahora, pero tuviste su extraordinarias en tomates, en verduras. Estamos hablando de estos meses. El otro día Iván Carrino dijo acá, en el 2027 Argentina va a tener una inflación del 4% anual, si sigue así. ¿Coincidís? Anual.
anuales como Estados Unidos. Pero yo creo que con la forma de pensar que tiene el actual presidente, menos también. ¿Menos también? Sí, absolutamente. ¿Para qué año? ¿2000? Absolutamente. 2027. Estoy muy confiado de que va Sí, a lo que salir. viene. ¿Vos estás confiado en que va a salir? No, estoy muy confiado más de que va a caer más rápido incluso de lo que todo el mundo está esperando, que la mitad del año próximo que dice el presidente, y es como para tal vez pensar que también puede ser poco. ¿Bebo? No soy tan optimista porque además tengo 60 años en la espalda y he visto tantas cosas, he visto tantos triunfos, circunstanciales. Y a Tantos veces prólogos exitosos. Te voy a contar una historia. Viene la convertibilidad, baja la inflación, vienen las privatizaciones, había euforia en los empresarios. Me encuentro con Santiago Soldati, muy amigo mío, y le digo, ¿y Santiago? Y yo, ay, bárbaro, esto ya no, es para siempre, esto, ¿te das cuenta? Lo está haciendo el peronismo. Si no hace peronismo, esto es para siempre. Claro. ¿Y sabés qué pasó? Llegó el 2001 y vino otro peronismo. Mirá, hay una cosa que a mí me marcó para siempre cuando recién empezaba el periodismo, en el año 1960. Reconocí después lo que fueron Frondizi y Frigerio con el tiempo y dije, chapó, estos tipos sabían lo que hacían. Iban a tratar de hacer crecer el país. Y cuando vino el otro gobierno y anuló los contratos petroleros, el autoabastecimiento petrolero, y lo sacó por política, y volvimos atrás, dije, este país es muy difícil de sacar adelante. Lo que acaba de decir Bebo, Nahuel, me parece que es clave. Dice, lo hace el peronismo, es un poco lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Lo hace el supuesto populismo, el mercado cree. Si el kirchnerismo no se convence, ¿basta con que haya una sola fuerza o dos No, a ver, para seguir adelante? ¿Se entiende o no? ¿Para hacer Sí. reformas, para que funcione? yo creo principalmente de que esto no es lo que se ha vivido otras veces, soy mucho más joven, ¿no? Pero hay una cuestión que sale de lo político, que es lo que nosotros siempre decimos que es la batalla cultural. Digo, hoy vos agarrás a un pibe de 15, 16, 14 años, le preguntás qué es un impuesto, le preguntás sobre la presión del Estado, le preguntás sobre la presión impositiva y te sabe responder. Están al tanto. ¿Por qué? Por la docencia que hizo Javier Milei antes, durante y seguramente que va a seguir haciendo. Pero hay una concientización de la sociedad de qué es lo bueno y qué es lo malo para su libertad. Digo, si hoy vos agarrás y te vas a una universidad o a un colegio secundario, es mucho más fácil encontrar una peluca de Milei o que alguien diga Milei 2027 ya, que una gorrita del Che Guevara o una pintura del Che Guevara. Eso te marca de que hay un cambio en la sociedad, en el pensamiento social impresionante que llevó adelante Javier Milei. Entonces, partiendo de esa base, es que yo creo que nunca en la Argentina se había vivido algo así. Digo, y vos me preguntabas por otras fuerzas, yo creo que el kirchnerismo está en su etapa final, es que está dando manotazos de ahogados. De hecho, creo que la pelea en la provincia de Buenos Aires que se da entre Kicillof y Cristina Máximo es porque ya no saben qué hacer, porque les pasó Milei por encima, les pasó la política por encima y les pasan los resultados por encima. ¿Sabés qué pasó? También la clave que tiene que decir, bueno, de economía en qué. Y Kicillof tuvo una frase desgraciada esta semana. Sí. Tuvo una frase muy desgraciada. Kicillof dijo, bueno, el déficit fiscal no está mal. ¿Desde cuándo Ahora está vamos, mal el déficit fiscal? ahora vamos a... Dame Entonces, un viste, segundo ahí porque dije, bueno, está alargándose un chaparrón y vamos a ir al móvil. Ahí está Ramiro Fortunato. Ramiro, ¿dónde estás? Buenas noches.